Vamos a grabar. A ver si ahí me veo. No. No estás compartiendo pantalla, sí te ves, pero no estás compartiendo pantalla. Sí. Ajá. Bueno, pues déjenme compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, pues decirles que para mí es un gozo estar el día de hoy con ustedes, en un sábado a las 12:05 de la tarde, en la primera capacitación que vamos a recibir de este Mágico 2023. Como dijo Sofi, le agradezco muchísimo. Como dijo Sofi, ten por favor ahí libreta, pluma. Si hay alguien con quien puedas compartir, pues vamos a hacerlo. El día de hoy voy a compartir pantalla. Vamos a ver uno de los temas que son clásicos cuando comienza el año y que es precisamente el de la siembra y la cosecha. Vamos a hacer grande la presentación. Ahí está, ahora sí. Bueno, pues entonces ahí están viendo en pantalla la ley de la siembra y la cosecha. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Frutos. Tengo muchos años de ser coach o mentor de negocios holísticos, como me gusta decirlo. Holístico viene de la palabra holas, que son holos, que es completo, que es integral, no solamente la parte material del dinero, sino sabemos que somos mucho más que la materia. Y también coach de vida o mentor de vida, como nos conocen. Soy autor de 18 audiolibros. Y bueno, por ahí quien tenga o quiera tener más información, ahí me siguen en las redes. Espero que esto les sea de mucha utilidad y por ello he preparado este material que tiene que ver mucho con ciclos, y esos ciclos inician en este enero 2023, y por eso voy a hablar de estas leyes que a veces se nos olvidan y que son básicas, y que es la ley de la siembra y la cosecha. También tiene que ver con una capacitación que di y que tiene que ver mucho con el karma y el dharma. El karma, para ir abreviando y para que vaya quedando como un precedente importante y profundo de lo que vamos a hablar, pues no es otra cosa más que las consecuencias de nuestras acciones. Y las consecuencias de nuestras acciones las gestionamos de tres formas diferentes. La primera es, nunca las gestionamos porque no tenemos conciencia. Así es que la mayor parte de nosotros, cuando estamos con una carga emocional energética negativa, es decir, o estamos deprimidos, estamos estresados, o alguien nos está causando un mal o nosotros causamos un mal, lo vamos dejando, y el karma se ha convertido como una palabra filosófica nada más ahí por encimita, que sentimos que no tiene una carga, pero realmente la carga energética que tiene es mucha, y el karma efectivamente se cobra. Todo lo que hacemos, bueno o malo, lo recibimos o lo pagamos. Cuando somos inconscientes, regularmente lo pagamos con otras personas, o inclusive para personas que creen en la trascendencia del ser humano, a veces no lo pagamos en esta vida y lo pagamos en la vida que entra. Después viene una forma diferente en que cuando comenzamos a elevar el nivel de conciencia, entonces ahora esas acciones que ya bien sea que nos causan un malestar, o cualquier acción que nosotros estemos con una sensación de depresión o de estrés o de preocupación o de miedo, lo gestionamos nosotros como un aprendizaje. Y cuando lo gestionamos como aprendizaje, hemos dado un salto evolutivo muy importante, porque no solamente es echar culpas, o no solamente es decir pobrecito, o es mi culpa, o es culpa de quien sea, sino que realmente la experiencia que nosotros estamos viviendo, tratamos siempre de que resulte un aprendizaje. No es el qué estamos viviendo, sino el cómo estamos viviendo. Nosotros creo que somos privilegiados y nosotros tenemos esta oportunidad de ver más allá de lo que es el negocio de Platin World, pero la mayor parte de las personas en este 2023 la van a pasar mal económicamente. Inflación, recesión, control, deshumanismo, la parte de las enfermedades. Ahora la verdadera pandemia está entre la depresión y el estrés. Es decir, será un año muy difícil para muchos, para la mayoría, pero para otros será un año glorioso. Así lo dicen los japoneses como el koku, que quiere decir crisis y oportunidad, o los chinos, que ya sabemos que la parte de la crisis por una parte es trágica y por otra parte es una gran oportunidad. Pero el punto aquí no es la parte general, sino la parte importante eres tú, la parte importante soy yo. Así es que yo les hablé de que las acciones que nosotros tengamos, al final son individuales las consecuencias que nosotros tengamos. Cuando yo hablo de la segunda, y ahora voy a hablar de la tercera forma de cómo nosotros podemos convertir esa crisis en oportunidad, o esa karma, convertirla en dharma a propósito de vida, es cuando la trascendemos con elevar nuestro nivel de conciencia, y que todos los días te sientas bien y me sienta bien.
Así es que para ellos son ejercicios profundos que a veces hacemos, las personas van más allá de la materia y contemplan o hacen oración o meditan o simplemente actúan de acuerdo a las leyes naturales que son pues leyes universales y que siguiéndolas nosotros nos vamos a sentir bien. Así es que esta siembra y cosecha tiene un efecto profundo y positivo y también voy a hablar del impacto que tienen los negocios. Con esta introducción, vamos con el primer pensamiento, que es un pensamiento, la verdad, muy enriquecedor, que dice: el mundo está lleno de gente que desea recoger frutos de árboles que nunca sembraron. Y así pasa, es la condición humana. Queremos nosotros tener resultados diferentes cuando hacemos lo mismo. Y en programación neurolingüística decimos siempre que si nosotros pensamos lo mismo, es decir, lo que estamos ahora escuchando, o lo que veremos, o quien nos juntemos, esos entran en forma de pensamientos. Si lo que pensamos tiene conexión con lo que creemos, con lo que sentimos, y afuera con lo que hablamos y con lo que hacemos, ese es igual a un resultado. ¿Y por qué vamos a tener resultados diferentes si seguimos pensando igual que en el 2019 o que en 1959? Piensas lo mismo, crees lo mismo, sientes lo mismo, hablas lo mismo, haces lo mismo y queremos resultados diferentes. Eso es imposible, eso no es posible. Para tener resultados diferentes, tenemos este 2023 y en lo sucesivo, pensar diferente, porque cuando tú piensas diferente el número suficiente de veces, entonces lo haces una creencia. Y cuando lo haces una creencia, entonces ya es tu creencia. Y eso influencia directamente en tus comportamientos, en la forma en la que ves la vida. Así es que crees diferente, y cuando tú crees diferente, entonces sientes diferente, porque estamos a un solo hecho, y en ese hecho puede ser crisis u oportunidad, pero la elección es personal, y esa elección que hagas siempre tiene un sentimiento, y puedes tener un sentimiento de este va a ser el mejor año de mi vida, o este año está realmente complicado, y tendrás millones de ovejas que van a decir, ve, sí, cierto, este es año sumamente complicado, nadie va a poder, como en el cuento de la ranita, en el que todos decían, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, pero la ranita pudo saltar porque la ranita era sorda. A veces hay que ser así, hay que ser sordos ante lo que la luz que se va a venir de ese tipo de pensamientos que van a ser creencias en muchísimas personas y que van a sentir. Y cuando tú sientes, ese es un imán o una parte magnética que van a traer a ti las circunstancias que van a hacer que tus deseos se hagan realidad. Así es que para tener resultados diferentes tenemos que aprender a sentir diferente. Y para sentir diferente es necesario juntarnos con personas que sean diferentes. Y en un sábado, después del Día de Reyes, en la que a lo mejor si tienes niños chiquitos o si eres abuelo y están tus nietos y tienes compromisos todavía sociales en un fin de semana, pues es la elección de cada quien. Y si en esa elección nosotros tenemos un 7 de enero como hoy, de estar enfocados, de estar en un Zoom, recibiendo un entrenamiento o una capacitación que nos puede cambiar la vida, si es que de esa manera lo vamos a ver. Si tienes una actitud negativa y si piensas que es lo mismo, o hay personas que dicen que lo que quieren es lavarte el cerebro, y a veces les digo que sí, como instructor de muchos años siempre les digo, si crees que vengo a lavar cerebro, pues la verdad es que sí, porque lo tienes bien cochino. Está lleno de mugre, está lleno de materia densa, está lleno de energía limitante. Y así queremos tener éxito, y no es suficiente estar en Platin World. No es suficiente que haya 1.800.000 usuarios. No es suficiente que nos den el 52.5% de rendimiento. No es suficiente que den el 30% por cada invitado nuevo que hagas que se inscriba a Platin World. No es suficiente. La parte más importante eres tú, porque al final eres tú el que recibes o el que dejas de recibir esas oportunidades. Pero para ello necesitamos nosotros cambiar. ¿Y cómo cambiamos si dentro de nuestro mundo en general todo es negatividad? Y si no, prende las noticias, las redes sociales, las personas con las que te juntes y pregunta, ¿cómo ves este 2023? Haz una breve encuesta y vas a ver lo que te van a decir. Aunque tú no lo creas, eso te va a afectar. Hay una historia de Salomón. Tú sabes que Salomón era el sabio más sabio de todos los tiempos.
pero Salomón se casó con una farisea, y los fariseos tenían fama pues, de ser ignorantes, de ser muy limitados, de ser mediocres. Y entonces le dice a sus amigos, oye, Salomón, pero te has casado con una farisea. ¿No temes que esto vaya a hacer que merme tu capacidad de juicio, tu luz que tienes siempre en tu cabeza y en tus acciones? Y dijo Salomón, soy sabio, yo soy el sabio Salomón. Cuenta la leyenda que después de un tiempo Salomón estaba adorando piedras, tal y como lo hacían los fariseos. ¿Qué quiere decir esta breve historia? Pues lo que quiere decir es, dime con quién te juntas y te diré cómo eres. Y ahora estamos llenos de una sociedad en general que este tipo de temas los minimiza, que esto no está sobre la mesa de las casas ni de las familias, desafortunadamente, que todo está sobre la circunstancia humana, a veces de la diversión inútil o tonta, o a veces de la parte seria de lo que son los negocios, o aparte de la sobrevivencia. Así es que por eso pasa lo que estás leyendo ahí. El mundo está lleno de gente porque al final tienen deseos, y tienen deseos de superarse, y tienen deseos en un negocio, pues evidentemente el objetivo son los resultados. Y en esos resultados las personas, pues lo que quieren es tener dinero al final de cuentas, para tener una mejor calidad de vida, para tener un estilo de vida. Si eres un empleado, para dejar de trabajar y para que realmente vivas tu tiempo con máxima plenitud. Pero ¿cómo hacerlo si nosotros estamos impedidos de aquí? Así es que lo primero es ser congruente con lo que nosotros queremos obtener y el nivel de conciencia que tenemos. Es decir, primero va el somos y al último va el tenemos. Y regularmente cuando entramos a capacitaciones de liderazgo o a capacitaciones de negocios, nos enfocamos solamente en tener. ¿Y quién quiere tener el rango Raymond Billion? Pues todos. ¿Y quién quiere tener? ¿Y quién quiere tener? ¿Y quién quiere tener? Pues todos quieren tener. Pero el punto no es quién quiere tener. El punto es quién quiere ser. Porque el quien quiere tener, quieren tener los resultados todos. Pero para tener el resultado, primero debemos ser. El segundo paso, hacer. Y el tercer paso, ni te des cuenta porque es la consecuencia del ser, y el hacer es el tener. Vamos ahora, para hacerlo más ameno, a decirte algo que a lo mejor conoces ya, y que es la parábola del sembrador. Y después lo voy a repetir ya enfocándome en la parte de los negocios, en la ley número 3. Y en esa parábola del sembrador, pues ya sabes que se dice que Joshua, o Jesucristo, como le conozcas, o el Maestro Jesús, pues él enseñaba a través de parábolas, y él salía a predicar todos los días. Así es que en esa ocasión predicó cerca del mar. Y entonces empezó la parte de la prédica, del mensaje, y empezó a hablar de parábolas, pero de ellas dijo una que es muy importante y que tiene que ver con el tema y con el ciclo de enero del 2023 de hoy, y lo que dijo fue lo siguiente: he aquí al sembrador, salió a sembrar, y entonces pues llevaba sus semillas, como lo estás viendo ahí. Entonces sembraba sus semillas, él sabía dónde tenía que sembrar, pero unas semillas cayeron a los lados, y como cayeron a los lados, vinieron los pájaros y se los comieron, se tragaron las semillas. Una parte cayó en las rocas, y pues como en las rocas la planta no echa raíces, pues lo que pasó es que creció un poquito, y después salió el sol, secó la planta y se murió. Así es que tampoco obtuvo semilla, esa semilla no tuvo fruto. Y después otras semillas cayeron en los espinos crecieron, cuando crecieron ahogaron la planta y murió. Pero hubo otras semillas que cayeron en tierra fértil, y cuando cayeron en tierra fértil se multiplicó por 30, por 60 y por 100. Cuando hablamos de esta parábola tiene múltiples interpretaciones, pero de la más importante es primero nosotros mismos. Para que nosotros seamos sembradores, primero debemos de tener tierra fértil dentro de nosotros. Si no hay tierra fértil, no hay chance, no hay oportunidad. Puede venir no sé, Jim Rohn, puede venir Anthony Robbins,
puede venir Alex Reinhardt, puede venir L. Michel, puede venir quien tú quieras, pero al final de cuentas no tenemos tierra fértil y por lo tanto es rocosa y eso no genera ningún cambio. ¿Por qué no genera ningún cambio? Pues porque no estamos preparados y la pregunta es ¿cómo podemos prepararnos? La primera parte para prepararnos es tomar atención, tener concentración, centrar la atención, tener algo para escribir, para que seas parte, que no te sientas alejado. Yo sé que las capacitaciones por Zoom son complicadas, mira si lo sé, tengo más de 35 años de ser maestro, de ser instructor, de ser capacitador, de ser orador. Entonces sé que hay muchas limitantes. A mí me encantaría estar en un foro y estar caminando y ver directamente tus ojitos. Me encantaría tener música y poner música. Me encantaría bailar contigo. Me encantaría después que hiciéramos experiencia del aprendizaje. Solamente que eso no es posible ahora, pero a cambio puedo llegar a lugares donde quizá nunca me habías visto. Y a cambio de eso, pues lo único que necesitamos hacer es integrarnos. Así es que en este 2023 es un año de definiciones. Y una de las definiciones que debes de tomar es cómo ser tierra fértil en una capacitación. Y ser tierra fértil en una capacitación, pues es tener algo con que anotar. Porque el conocimiento se queda cuando tú anotas, pero más que el conocimiento, es cuando tú te involucras. Después te comprometes, pero si ni siquiera te involucras, no hay forma. A veces estamos como espectadores, pero como malos espectadores. A veces les digo, bueno, si quieren hagan su cena show, o haz tu desayuno show, o invita a alguien que esté ahí cerca a ti, y crea polémica. Hay que comenzar a hablar, hay que comenzar a comunicarnos. Tenemos un problema como sociedad en la que cada vez somos más autómatas y solamente nos regimos por este aparato, que está muy bien para hacer negocios y para herramientas, pero que no está bien para las relaciones humanas y para el aprendizaje. Cada vez hay teléfonos más inteligentes y personas más tontas, pero no porque sean tontas por sí, sino porque no tienen o no saben o no se han dado cuenta de la importancia que tiene la parte de la atención. Ya olvídate de quien esté presentando, ya olvídate si es interesante esto, si te puedo caer bien, si es algo que sea importante para tu vida, para ti. Porque cuando nosotros tenemos esta interacción y cuando nos conectamos, y por ello me gusta mucho hablar de corazón a corazón, y busco siempre las palabras más simples, más sencillas para que todos podamos comunicarnos, pues es la única forma en la que tenemos nosotros tierra fértil para aprender. Si no hay tierra fértil para aprender, no hay chance. Ahora que estoy como maestro de PNL, yo escribí 2 audiolibros de programación neurolingüística, y hay unos que son los enunciados de la programación neurolingüística, y dentro de ellos está la parte del aprendizaje. La primera parte es, te lo voy a decir muy sencillo, incompetencia inconsciente. No fue nada sencillo. Incompetencia inconsciente, si te interesa, anota, incompetencia inconsciente, que es como aprendemos siempre. Incompetencia inconsciente quiere decir, no sabemos que no sabemos. Somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos que no sabemos. La segunda es incompetencia consciente. La incompetencia consciente es la etapa del crash, la etapa de la caída, la etapa del sacudidón, porque la incompetencia consciente lo que quiere decir es que sabemos que no sabemos. Ya es un logro muy importante. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el negocio. Tú has entrado a N capacitaciones de presentación de negocios, porque hay a las 11, a las 7, los sábados, los domingos, los lunes, y seguramente has visto muchísimas veces. Pero el punto es, si tú nunca has dado una presentación de negocio cuando estás frente a un prospecto y te dicen, te corresponde, da tú la presentación. Y si cuando abres tu laptop o cuando la imprimes y sacas la primera impresión para mostrársela a tu prospecto, te das cuenta que no la dominas. Te das cuenta que a lo mejor ya te desubicaste porque a lo mejor no estás al pendiente de los cambios que hay. No sabes si estás dando efectivamente los rendimientos reales o ya son obsoletos. Te comienzas a sentir inseguro. Entonces te das cuenta de algo. Ya sabes que no sabes. Si tú tienes un equipo,
y se supone que aquí estamos puros emprendedores y seguramente tienes a más de una persona en tu organización. Y ahora te corresponde a ti adquirir el rol de compartir, porque se supone que el socio que tiene más tiempo eres tú, y los socios que acaban de ingresar tienen menos tiempo que tú, o sea que tú sabes más. Y si tú sabes más, se supone que tú tienes que enseñarles. Y cuando les vas a enseñar, te das cuenta que no tienes forma de cómo enseñarles. O que aparentemente es muy sencillo dar una capacitación, pero cuando te ponen un micrófono, estás en un Zoom, ya no sabes qué hacer porque no sabes cómo comunicarte, no sabes los básicos de la comunicación. No sabemos los básicos de la comunicación, no sabemos los básicos de la negociación, no sabemos los básicos de las ventas, no sabemos los básicos del negocio. Y esto hace evidentemente que los resultados que tengamos no sean los que nosotros queremos para este 2023. Pero la buena noticia es que todos comenzamos igual. La segunda buena noticia es que somos muy afortunados de estar en equipos en donde cada quien con su personalidad tienes mentores. Unos a lo mejor te identificas más de unos con otros, pero siempre tienes mentores. ¿Quién falta? ¿Quién es el protagonista que falta? Tú. Y déjame como mentor y como no sé, en mi trayectoria profesional, soy muy dado a observar. Así es que observo que pues somos muy malos como estudiantes. Observo que aunque se dice que tengamos cuaderno, no lo tenemos. Aunque nos digan que son importantes, no vamos. Aunque tengamos un horario, llegamos tarde. Y todo eso son malos hábitos que necesitamos cambiar en este 2023. Yo sé que en este año empieza con propósitos, pero también sé que el 99% de los propósitos no se cumplen. Y no tiene que ver con los propósitos, ni tiene que ver con los objetivos, ni tiene que ver con las metas, ni tiene que ver con la empresa, ni tiene que ver con nadie, tiene que ver directamente contigo y conmigo. Así es que en esta primera parte tampoco es regaño ni voy a predicar, pero sí es reflexionar. Y si queremos realmente un cambio, realmente un cambio, pues así debemos de comenzar a pensar de una forma diferente para tener resultados diferentes. Y después, si nos quejamos y no tenemos resultados, como en la cosecha no tienes cosecha, pues no tienes por qué quejarte. Es simple, no cosechaste. Y los negocios de redes de mercadeos es lo más justo que existe en la mayor parte de los negocios, porque pues el plan de compensación es el mismo para todos. No hay uno para ricos y uno para pobres. Las oportunidades son para todos. No hay oportunidades para ricos y para pobres. Es simplemente los que cosechan. Es algo muy sencillo, sembrar. Y sembrar requiere de acción. Sembrar requiere de esfuerzo. Sembrar requiere de capacitación. Sembrar requiere de crecimiento interior. Sembrar requiere de encontrar un sentido de la vida para que no se te haga pesado. Eso quiere decir que sembrar quiere decir que todos los días tengas alegría de vivir, que todos los días le des valor a la vida, que todos los días aprendas de las leyes de la vida y que de esa manera tu vida comienza a cambiar. Y todo comenzó por un negocio, todo comenzó por algo material, pero las capacitaciones siempre son muchísimo más que esto. La ley 1, por lo tanto, es: si no hay siembra, no hay cosecha. Ya sé que es obvio. Mira, me gusta mucho esa foto que encontré y que es precisamente de girasoles. Los girasoles son hermosos, pero los girasoles están muertos. ¿Por qué? Porque el campo está muerto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues regularmente esto pasa porque cuando nosotros descuidamos, pues esta tierra que era fértil se vuelve árida. De tierra fértil se vuelve árida. Y yo quisiera en estos minutos, tengo muy pocos minutos para compartir algo tan importante y tan profundo, que cuando hablo de tierras áridas, la primera a la que me voy a referir, considerando que mi enfoque de negociación es holístico, te diría que lo primero que debemos de cuidar antes del dinero es cómo te sientes. Y la parte de las emociones tiene que ver directamente con que te sientas pleno o te sientas vacío. Y eso no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con la cantidad de ceros que tenga tu chequera, ni tiene que ver con el rango.
tiene que ver directamente contigo y cómo te sientes. Así es que para mí la primera parte es que pongas mucha atención a conectarte con alguien o con las entidades o con los seres que consideres que son una luz en tu camino. Todo eso ya se le llama inteligencia espiritual y tiene que ver mucho con física cuántica. Ya no solamente es la parte atrasada de como algunos intelectuales pensaban que solamente era de tradiciones, de religiones, de gente ignorante, de gente bobalicona, de gente que no sabe la realidad del mundo. Bueno, pues la física cuántica ha ido quitando una por una esas teorías de Darwin, esas teorías de filósofos, no sé, como Descartes, como Newton, y que en algún tiempo compartiré contigo. Lo único que quiero decirte es, al final de cuentas, que tengas una conexión con Dios, si es que eres creyente o crees en todo esto. La segunda parte es que veas tus pensamientos y tus emociones para que te sientas contento y feliz, para que puedas aprovechar al máximo lo que te da Platin World. La tercera parte es que también atiendas tu cuerpo físico, cómo lo nutres, cómo te desintoxicas, cómo duermes, cómo te ejercitas, para que tengas este vehículo que al final de cuentas, pues pareces el dinero, ¿no? Lo quieres para un bienestar, no lo quieres para comprar medicamentos, sino lo quieres para ir a un hospital. O si estás enfermo, pues no lo quieres para continuar en un hospital, lo quieres para tener un estilo de vida que te permita gozar, disfrutar. Pero para ello tenemos que ver ojos más profundos y no solamente la parte del tener, sino la parte del ser. Así es que cuando hablo de resultados y el emprendedor no trabaja, te diría también antes en el ser humano, que no verás resultados en una conexión profunda de estabilidad, de paz, de armonía, de conexión, pues si no ponemos la atención en quiénes somos, que no tendremos nosotros resultados en nuestro cuerpo si nosotros no ponemos atención en nuestro propio cuerpo, en nuestra alimentación y lo que ya comenté. Y después, algo más importante también es la familia. Yo no sé cuántas relaciones con tu familia, con tu pareja, o con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tus hermanos, no lo sé. Pero cada vez hay más familias disfuncionales y cada vez hay menos atención. Y en muchas ocasiones los trabajólicos, y mira que yo fui trabajólico por muchos años, y también pagué las consecuencias de ser trabajólico por muchos años, en las que, como digo en algunas capacitaciones holísticas, corres y corres y corres y corres y saltas y aúllas, y al final llegas, después de muchos años, llegas a la pared, subes las escaleras, y cuando llegas a la cima, te das cuenta que estabas en la pared equivocada, y la pared estaba del otro lado, pero corriste sin ton ni son. Por ello la importancia de tener mentores, porque los mentores son los que nos guían hacia dónde tenemos que ir. Así es que una parte importante en este 2023 también es cuidar mucho las relaciones de familia y las relaciones de amistad, las relaciones y las conexiones que tenemos en los trabajos. Y al final de cuentas, este es un trabajo que nos une, es una actividad de emprendedores, de emprendimiento. Y la verdad es que a todos nos gusta trabajar con personas que sean afines a nosotros, personas que sean buenas, personas que tengan buenos sentimientos, personas que sean honestas, personas que sean transparentes. ¿Quién quisiera trabajar con un manipulador? ¿Quién quisiera trabajar con una manipuladora? O con alguien que dice mentira, o con alguien que solamente quiere sacar provecho. Pues eso no es posible. Así es que todo ese conjunto de factores al final de cuentas llegan en el nombre, personalidad, se inscriben y comenzamos a hacer unión en un negocio que se llama Platin World. Y por ello estamos el día de hoy unidos aquí. Así es que en este 2023, ver en ese espejo, que es un espejo holístico, y en ese espejo holístico ver todas las facetas de quiénes somos, para que cuando lleguemos y tengamos estas conexiones con nosotros, pues nos una no solamente el deseo de ganar dinero, sino nos una también el deseo de superación, el deseo de desarrollarnos, el deseo de juntarnos con personas que son positivas, que aporten luz en este 23 a nuestro crecimiento en todos los sentidos. ¿Qué pasa cuando nosotros en el negocio no sembramos? Pues es simple, en el negocio quiebras, en las relaciones te divorcias o estás infeliz, en la parte espiritual estarás vacío, estarás ahí en la parte superflua del ego, a lo mejor ahí con la parte de que también hay solución en esta sociedad tan estupidizada que son las drogas o cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en el negocio. Lo que pasa es que los impactos son menores. En un negocio quiebras, pero ojo, porque la quiebra trae desórdenes muy profundos en la parte de las emociones y en la parte familiar también.
La pregunta es, ¿quién quisiera que su negocio quebrara? Pues nadie quiere que su negocio quiebre, nadie. Nosotros somos de buena fe, cuando menos todos los líderes que conozco, yo espero que tú también, dependemos de un superlíder, de una empresa, y bueno, si la empresa y el superlíder son honestos, como se ve, que son inteligentes, como se ve, conocen el negocio, como se ve, nosotros vamos siguiendo. Pero muchos van teniendo éxito y muchos no están teniendo resultados y están quebrando en su negocio. ¿Por qué alguien quisiera que su negocio quebrara? Pues nadie quiere que su negocio quiebre. Y si nadie quiere que su negocio quiebre, entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantos campos vacíos? ¿Por qué hay tantas granjas abandonadas? ¿Por qué hay tantas granjas que las personas no le toman atención ni siquiera a su propia inversión? Eran las semillas su dinero y dejaron ahí su dinero y no se aparecieron hasta después a ver quién les resuelve. Y entonces, pues sucede ese tipo de campos. ¿O qué hablar de las personas que tienen equipos y tienen redes? ¿Por qué están inactivos? ¿Cuántas personas de tus organizaciones o de tu equipo se encuentran inactivas? Pues si se encuentran inactivas es sencillo. Simplemente su campo está abandonado. ¿Por qué sucede eso? Lo primero que te diría es, sucede fundamentalmente porque no tienen un impulso interno. Hay personas que les hace falta la chispa, les hace falta la fuerza, les hace falta la pasión. Están tan abrumados de tanta energía densa, están tan desconfiados de tantas cosas que han sucedido en su vida, están tan limitados que no tienen opción de aumentar sus expectativas de pensamiento porque solamente están enfocados en una pequeña parte de la realidad. Y entonces, pues no hay forma, no hay chance, no hay oportunidad. Pero hay algunos que sí quieren y los otros que quieren, pues simplemente, pues no pueden porque no saben cómo hacerlo. Eso pasa regularmente en esas empresas o en esos equipos donde no hay un líder, o como les llamo yo, líderes de papel o líderes de pies de barro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el Zoom que dice, oiga, pues es que a mí me dijeron que, y sabemos de todos los errores que están cometiendo? Y la pregunta es, ¿por qué la persona que le invitó, por qué no le dijo? ¿Por qué no la acercó con alguien? ¿Por qué? Bueno, pues entonces aquí estamos precisamente, cuando menos en lo que a mí respecta, que es la parte de desarrollo humano, liderazgo, ventas, negocios, redes de mercadeo, pues con mucho gusto en lo poquito que sé lo comparto, pero tenemos expertos que hacen lo mismo mejor que yo y tenemos expertas en cómo operar el negocio y como es tecnología, pues muchos estamos atorados ahí porque va cambiando y porque no somos millennials y porque nos cuesta trabajo, pues. Y lo que necesitamos, como siempre, es aprender cómo podemos sembrar más eficientemente. Si no sabemos cómo sembrar eficientemente, pues ese será el resultado. Ley número 2, el campo, la semilla y el sembrador. Si ahora que estamos en inicio, es la primera capacitación del año, como maestro de español, te voy a decir que la mayor parte de la gente se confunde y dice en lugar de la primera, el primero. Tiene que ver mucho con femenino o masculino. Si estamos en la primera etapa, la primera semana, pues entonces así es como se dice, como se dice correctamente. Nosotros en este 2023, si te has decidido a generar dinero, ¿qué debes de considerar? Bueno, lo que debes de considerar, uno es el campo. El campo es el mercado. Debemos de aprender a tomar estrategias para el marketing digital. Debemos de tener nosotros nuestras redes de mercadeo, nuestro Facebook, pues que sea un Facebook que sea especial para negocios. Así como tienes una libreta para los negocios, así ten un Facebook para los negocios. El error más común que veo es que la mayor parte de las personas combina la parte del Facebook o de la red social personal junto con la de los negocios. Pero esta no es una sesión de eso, solamente son como apuntes. También hay muchos que tienen redes, pero nadie los visita o tienen pocos seguidores. Así es que hay una palabra clave que tomé en un curso el año pasado con Robert Kiyosaki y hablaba un especialista acerca de la visibilidad. Si no eres visible, no importa que tengas redes sociales.
Si la gente no va a tu sitio, si la gente no va a tu Face, si la gente no va a tu Instagram, a tu TikTok, a tu cuenta en YouTube, pues entonces no eres visible y por lo tanto no vas a tener éxito. Importante, siempre voy a decir, son las presentaciones, cómo presentas tu negocio y después dar seguimiento a nivel muy general, es lo que debemos de considerar. Pero hay personas que hacen marketing presencial. El marketing presencial cada vez es menor, son las personas que tenemos en nuestro círculo de influencia físico, que les conocemos, son los referidos con los que hacemos contactos. Igual, de la misma manera, necesitamos hacer presentación y necesitamos hacer seguimiento. Siempre es importante. Y lo voy a ver por qué en la ley número 3, les digo por qué. Vamos a la semilla. La semilla es nuestro negocio. Primero tenemos que creer que estamos en la mejor empresa, que tenemos el mejor producto, que tenemos el mejor plan de compensación y que tenemos el mejor equipo. Eso es lo primero que tienes que ponerte aquí. Cuando daba capacitaciones en empresas que tenían productos caros, entre comillas, yo les decía, y lo puedo decir aquí también, adaptándolo a nuestro negocio, si tú piensas que una granja de 5,500 euros es algo muy caro, pues es algo muy sencillo. Imagina que esa granja de 5,500 vale 11,000 y ahora solamente le estás dando en 5,500, es un regalo. Imagina que la granja, el espacio de 550,000 euros, pues entonces vale realmente 1,000,000 de euros. Le estamos dando con el 50%, es un regalo. Y si alguien dice que no, pues yo cumplí con mi obligación moral, ética, de decirle, mira, esta es una gran oportunidad, no lo quieres tomar, no lo tomes. Y una parte también muy importante que pasa en la mayor parte de la gente que está en los negocios, en las ventas, es que siempre opta por ofrecer las más pequeñas, porque regularmente, pues cuando no tenemos mucho dinero, se ajusta nuestra mentalidad a nuestro presupuesto. Y cuando vamos más allá de la de 1,100, decimos, no, es que esto ya las personas a lo mejor ya no lo pueden pagar. ¿Cómo sabes que no lo pueden pagar? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuál es su capacidad de inversión? El que decide siempre es el cliente. Nosotros no tenemos por qué decidir cuál es su capacidad de inversión. No podemos decir, como a veces escucho, que dicen, pues comienza aunque sea con una de $110 para que veas que sí funciona. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que minimizar? ¿Por qué tenemos que limitar de acuerdo a tu capacidad de inversión? ¿Alguien habrá vendido una granja de 550,000 euros? No sé, sería un buen tema para investigar desde el punto de vista de liderazgo. Me encantaría saber quién promovió y quién vendió y quién compró. O de más de 10,000 euros, pues. ¿Qué pasaría si nosotros solamente ofreciéramos de 1,100 para arriba? ¿Crees que hubiera algún cambio? Pues sí hubiera algún cambio, porque la mayor parte de las limitaciones son proyecciones nuestras. En este 2023 tenemos que aprender a quitar todos esos límites que nosotros tenemos y saber, porque además lo que te estoy diciendo para mí es real. ¿Realmente crees que estás en la mejor empresa de criptomonedas? La verdad, con todo lo que sabemos. Yo en lo personal yo creo que sí. Hasta ahora yo creo que sí. ¿Que tenemos el mejor producto? Hasta ahora yo creo que sí. El mejor plan de compensación, bueno, tengo 30 años, 35 años de dar capacitación a personas que están en redes de mercado y te diría que no he visto un plan tan potente como este. Que tenemos el mejor equipo, bueno, ahí ya depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros y depende del trabajo, depende de la siembra que nosotros hagamos. Vamos a la ley número 3, el porqué de la ley de los promedios. Y voy a regresar nuevamente y quizá aquí termine por la hora, que son 12:44 minutos. Y con del porqué de la ley de los promedios, vamos a ir a las enseñanzas del maestro Joshua, del maestro Jesús. Y el maestro Jesús lo que decía en esta parábola es que el sembrador estaba sembrando y semillas cayeron ahí a los lados del camino, llegaron los pájaros y mendigos pájaros se tragaron las semillas y se fueron. Eso lo que quiere decir son los imponderables. Los imponderables es como cuando tú invitas a alguien a escuchar el plan de negocios y te dice, yo estoy ahí a las 7 de la noche, a las 8 o a las 9, depende del país en donde esté. Te dice, sí, yo voy a estar ahí. Pero resulta que no llega. No llegó. ¿Por qué? Por muchas cosas. Fundamentalmente porque llegó un pájaro, se lo tragó y se fue. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Te vas a detener en eso o vas a seguir sembrando? Tienes que seguir sembrando.
Pero ¿qué pasa si solamente tienes una semilla? La semilla se cayó fuera del camino, llegó el pájaro, se la tragó y se fue. Nada más tenías una. Pues entonces no hay oportunidad para ti. ¿Qué hay para aquel que tuvo 20? Y de esos 20, unos se los tragaron los pájaros, pero los otros siguieron. Pasa también mucho cuando hablamos nosotros de el producto de nuestro negocio. Y los dos, para la mayor parte de las personas, no saben, no conocen y tienen cierta razón. No conocen de las criptomonedas, no conocen de la minería. Muchísimas personas. Y muchísimas están desconfiadas porque la mayoría son fraudes. Y no sé si a ti te ha pasado que has entrado a una empresa, te han prometido y se han quedado con tu dinero. Así es que hay una gran cantidad de resistencia para que las personas lleguen y entren a una presentación de negocios cuando saben cuál es el giro, porque es intangible. Al final no lo estamos viendo. Cuando es un producto, dicen, mira, es este producto, tómatelo, te vas a sentir muy bien de la garganta, te va a proteger tu sistema inmune, a ver, déjame probarlo, oye, está bueno, ¿cuánto vale? Vale $1, ahí está el dólar. Es algo simple, porque en la parte humana decimos, lo tengo, aquí está, es decir, sí lo tengo. El nuestro, al final de cuentas, es digital, es un producto digital, y tenemos que cambiar esa mentalidad. Es una resistencia que tiene mucha gente. Y también cuando hablamos del plan de compensación, estamos hablando de negocios de redes de mercadeo y negocios de multinivel, de las industrias que más millonarios ha dado, pero también encontramos desprestigio, fundamentalmente porque hace 1 año, 2 años escribía en un grupo que tengo que se llama Networkers con Coach Personal, y escribía del por qué, y a veces nosotros como patrocinadores, a veces nosotros tenemos errores, porque a veces somos el clásico vendedor que ofrece lo que no puede cumplir. Y entonces, normalmente lo que te dicen es que, pues que prácticamente solitos los negocios llegan, solitos los equipos y solitos te vas a hacer super diamante, mega diamante. Y que todo eso va a ocurrir de una manera orgánica, sin que tú prácticamente no hagas ningún esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es comprar tu kit, hacer tu pago inicial e inscribirte. Eso es lo que dicen prácticamente todas las personas, y es algo que se repite, se repite, se repite. Pero lo que no dicen, y a mí siempre me gusta decir, es que se necesita capacitación, se necesita esfuerzo, se necesita tiempo, si quieres desarrollar un negocio de redes de mercadeo. Nosotros tenemos un esquema de redes de mercadeo. Necesitas desarrollar muchas cosas que a lo mejor no pensabas. Pero si yo no te digo y después te das cuenta que no puedes hacerlo y te das cuenta que efectivamente necesitas pues hacer un cambio que no estás dispuesto a hacer, pues entonces las personas dicen, pues no, eso no es cierto. No es cierto, lo que te dicen no es cierto. Así es que está en cada uno de nosotros. Al final de cuentas es tu decisión. Si optas por la estrategia de que ingresen y después les dices, para mí es ser transparente y decirles que se necesita capacitación. Si quieres hacer una red de mercadeo, necesitas capacitación. Si quieres formar un equipo, necesitas capacitación. Si quieres desarrollar una organización, necesitas capacitación. No importa si trabajaste en la Coca-Cola, si trabajaste, que vienes de Google, el multinivel se cuece aparte, por una sencilla razón. Aquí no hay perfiles de personas, no hay perfiles de tus socios. Aquí puede entrar una persona que no sepa absolutamente nada, o puede entrar una persona que tenga un doctorado en economía, y son exactamente lo mismo. Así es que por ello es por lo que nosotros cada vez debemos prepararnos mejor, pues para hacer y para dar mucho mejores presentaciones y realmente tener equipos de trabajo. Y no solamente con los buenos deseos, sino que realmente se necesita el entrenamiento y la capacitación. El sembrador siguió y después en la roca, pues ahí puso las semillas, pero empezaron a crecer y se mueren. ¿Por qué se mueren? Pues nuevamente no voy a repetir la capacitación, pero sí voy a repetir la curva. Cuando comenzamos un negocio, la curva de la emoción regularmente va hacia arriba. Los primeros días dicen, no, esto va a romper, pero enorme. Quítense que ahí se voy. Si hay alguien que se hizo diamante en 15 días, yo en 48 horas, ahí les voy. Pero resulta que pasa el tiempo y conforme va pasando el tiempo, si no tienes resultados, comienzas a tener un vacío en tu emoción positiva.
comienzas a flaquear, comienzas a dudar y comienzas a ver peros donde antes no veías peros. La situación es igual. La situación no tiene que ver ni con la empresa, ni con el plan de compensación, ni con el producto, ni con nada. Tiene que ver con una cuestión mental. Fundamentalmente, una gran cantidad de personas inician y no terminan por una sencilla razón, porque no decidieron no transformarse. A lo mejor porque nadie les dijo. Cuando les dijeron, ellos no estaban en la clase, no estaban en la sesión. Pero si realmente nosotros queremos tener un porcentaje mayor al que hay en redes de mercadeo, que tiene que dar cada vez menos, será quizá un 10%, un 90% ya no continúa. El 10% es el que continúa desarrollando un equipo. Entonces, dentro de nuestras metas y objetivos de los líderes sería cuando menos duplicar o triplicar, para que de cada 10, cuando menos 3 continúen y 3 comiencen a desarrollar redes de mercadeo. El sembrador y el suelo con espinas. Ese es algo muy común del suelo con espinas, porque cuando nosotros somos emprendedores regularmente tenemos la excusa de que pues yo no tengo patrones, ¿por qué te voy a hacer caso, Manuel? Tú no eres mi jefe, al final de cuentas yo no trabajo para ti, es más, chance, y con mi trabajo te estás haciendo millonario, aunque no venda ninguna granja, ¿no? Pero así muchas personas piensan. Pero ¿sabes cuál problema tienen? El que son muy indisciplinadas. Y cuando eres muy indisciplinado, muy fácilmente te desenfocas. Como trabajas directamente desde casa, tienes N número de distractores. Desde tu Face, el YouTube, la tendencia de Twitter, la noticia del último momento, la cantante, el artista, la mujer o el hombre, o el perro que tienes que sacar a pasear, o que tienes que ir al supermercado, o que se te antojó un helado, o que ya se te descompuso un electrodoméstico, o que ya llegó el jardinero, como en mi caso, que ya llegó el jardinero y está acá. Bueno, tú tienes tus prioridades, todos tenemos. El punto es, hay muchísimos, pero muchísimas personas que se pierden simplemente porque se desenfocan muy fácilmente, y por ello te va a ayudar muchísimo la disciplina. Así es que, por favor, checa los videos. Hice 2 videos de disciplina, están los PDF. Si no los tienes, dile a tu patrocinador que te los dé, si es que te gusta la forma como enseño. Si no, pues ve con un mentor de disciplina y no te desenfoques. Cuando menos, si el horario, vamos a ver el horario con mi equipo, vamos a ver el horario. Determine el horario que tú vas a trabajar, pero de ese horario, pues imagina que estás en una transnacional, que estás con Alex Reinhardt, que estás en Dubái, que estás en el piso 20 y que te comprometiste 3 horas a estar de lleno, o 2 horas, pero está de lleno. No vas a salir a la tiendita a comprar algo porque te dio sed. Espero que se comprenda. El sembrador y el terreno fértil de la abundancia, la sinergia entre el campo, la semilla, el sembrador, el equipo y los mentores. Bueno, pues en esta parábola con la que empecé y con la que termino a las 12:53, es que en la parte de las semillas que nosotros vamos teniendo, tenemos semillas y tenemos semillas extraordinarias que son mucho mejores que nosotros. Y resulta que caen en tierra fértil, porque están aquí, porque están en nuestra empresa, en nuestra organización. Y entonces, a veces, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nosotros como líderes, como mentores, a pesar de las deficiencias, de los límites que tenemos, crecen. ¿Por qué? Porque hay una ley de los promedios. Y cuando nosotros tenemos suficientes invitados, cuando nosotros tenemos y nos enfocamos en que vaya creciendo nuestro equipo, pues vamos teniendo una red mayor. Sabemos que muchos se los van a tragar los pájaros, sabemos que muchos se van a morir por el sol o por la lluvia porque estuvieron en las rocas, sabemos que muchos se van a desenfocar porque simplemente no les interesa su maduración intelectual, mental, sus necesidades, sus deseos. Es diferente, está bien, se respeta, pero sabemos dentro de esos que vamos a tener a un grupo selecto de semillas si tenemos las suficientes. Si tenemos muy pocas, esos selectos serán cada vez más escasos. Así es que, pues en este 2023, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, con la disciplina, con los planes, con los horarios. Vamos a algo que se llama compromiso. Y vamos a comprometernos y como lo decía en la sesión pasada, no te comprometas ni conmigo ni con tu patrocinador, comprométete contigo. Comprométete con tu familia, comprométete con lo que realmente quieras lograr, cambiar, porque quizá lo más importante que tenemos como seres humanos es la autotransformación. Y la parte de los negocios, pues es una parte pequeña dentro de lo que es el ser,
pero que podemos comenzar con ella. Y como vamos comenzando con ella, poco a poco vamos autotransformándonos. Una capacidad diferente, una mentalidad diferente, somos más proactivos, no nos quejamos, empezamos a tener más esfuerzo, empezamos a ser más estratégicos, empezamos a capacitarnos, se nos empiezan a caer todas las nubes de aquí, los changos que tenemos cargados en la espalda se comienzan a ir. Así es que, pues ese será la forma y el objetivo de lo que hagamos y la meta que tengamos en este 2023. Jóvenes y bellos, con eso terminamos la parte teórica. ¿A qué hora son? Déjenme ver. No lo marca mi reloj. Estamos a unos 3 o 4 minutos. Y bueno, déjenme poner lista de galería para verlos. Y bueno, no sé, Sofi, si haya preguntas para 2 o 3 personas que quieran tener alguna pregunta o duda, adelante, jóvenes y bellos. Si tienes oportunidad, Manuel, dos preguntas. Si alguien quiere comentar, levante su manita para que podamos darle acceso al micrófono. Y si nos puedes dar el canal de YouTube, Manuel, para que puedan ver tus capacitaciones. Sí, con mucho gusto lo comparto, pero como mi apellido es algo, no es tan común, le pones Manuel Frutos en YouTube, Manuel Frutos. Bueno, ya viste mi carota y seguramente ahí me vas a encontrar. Okay, con mucho gusto voy a poner el link para quien quiera ver los videos que hago en vivo, pues los puedas ver mañana domingo. Igual tengo una charla de carácter espiritual todos los domingos a las 12 del día. Y bueno, pues igual si les gusta, con mucho cariño, son sesiones completamente gratuitas. Jóvenes y bellos, ¿tienen alguna pregunta o duda? Gracias. Evelyn, aquí vamos a solicitar. ¿Puedes reactivar tu audio, Evelyn, por favor? Buenas tardes. Bueno, en realidad no, ¿cómo está, Sofi? Hola, bien, Evelyn. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad no es mi pregunta, sino más bien para darle las gracias, porque estamos empezando, que tenemos que estar agradecidos, ¿sí? Y bueno, por esta oportunidad que nos has dado comenzando este año con esta extraordinaria capacitación. Es así, si no sembramos, no vamos a cosechar nada. Inclusive a veces no sembramos, pero también viene un resultado si no hagamos nada, que no es muy positivo. Entonces es mejor que nos pongamos nosotros conscientes de hacer una buena siembra este año, porque yo sé que acá con este equipo maravilloso, con ustedes, estamos aprendiendo mucho. La empresa es grande, o sea, nos ofrece grandes cosas y ya va a depender de nosotros que pongamos esas ganas de ser ese aprendiz hambriento de conocer esto, porque para mí de verdad que es algo nuevo la parte de la tecnología. Se me ha costado un poquito aprender las cosas, pero sé que ya pronto lo estoy dominando cada vez más y me está fascinando. Y nosotros comenzamos también un taller el primero de, ese fue el 6 de enero, creo que fue el primero, el 1, el 2, con Xavier, y ya hicimos nuestro compromiso de cambio. Aquí lo tenemos acá, nuestro compromiso de cambio, y eso es lo que nos va a dar a nosotros el éxito. Entonces todos los que están acá los incito para que también hagamos este contrato con nosotros mismos, de hacer este cambio interno, porque esa es la única forma de lograr grandes cosas, propósitos grandes entre todos. Un equipo maravilloso, feliz de estar con ustedes, de verdad. Así es, Evelyn. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Evelyn. Gracias por conectarte y por esta iniciativa de seguir capacitando y ser cada vez mejores. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, reclamación? Adelante, jóvenes. Creo que todo es agradecimiento, Manuel. No, gracias. Es agradecimiento y pues estamos ya en tiempo.